Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración y le estamos rogando a Dios que este tiempo sea tan nutrido, tan dirigido. Vamos a la palabra, al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12. Solo quiero repasar lo que ustedes y yo ya miramos uno de los martes de oración. Y bueno, vamos a Hebreos capítulo 12 y versículo número 12. Dice la palabra: por lo cual, alzad las manos caídas. ¿Qué son las manos caídas, hermanos? Y las rodillas paralizadas. ¿Qué quiere decir rodillas paralizadas? Pues está hablando de una oración que está detenida, que no avanza, que ahí está. Es una oración que está mal encauzada. No tiene el cauce correcto porque no tiene la dirección de Dios, no está conforme a la palabra, y entonces la oración se traba y no avanza y no avanza, y entonces empieza a haber frustración en el hermano, en la hermana, en la familia, y dicen: ¿por qué Dios no nos contesta? Porque las rodillas están paralizadas. Es decir, está habiendo una oración. Y esto habla y tiene que ver con los niveles de consagración. ¿Cómo está tu consagración hoy? No ayer, no el domingo. Hoy, ¿cómo está tu consagración con Dios? ¿Qué tan consagrado estás en las cosas de Dios? Entonces, cuando dice rodillas paralizadas, está hablando de aquellos niveles en los que tu iglesia, debes de estar subiendo en cuanto a la congregación, en cuanto a la consagración. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué Hebreos? ¿A quién le está hablando el libro de Hebreos? Aquellos judíos que se habían convertido a Jesucristo. Pero ¿saben qué empezó a pasar? Se desanimaron. Y tú dices: ¿por qué? Mira, los cristianos de este tiempo no tuvimos la dicha de ver cara a cara a Jesús. Pero ellos sí. Y tú dices: ¿cómo es posible que viendo cara a cara a Jesús, conociéndole en persona, se hayan desanimado? Bueno, pues Hebreos también tipifica a los cristianos de hoy. ¿Cómo es posible que una pandemia haya enfriado a muchos? Y entonces dirán algunos: fue la pandemia. No, mi hermano, no le echemos la culpa a la pandemia. ¿Sabes qué sucede? Te descuidaste en tu consagración. Por eso habla de estos niveles de consagración. Rodillas paralizadas es eso. Está hablando de esta oración que se detiene, ya no avanza. Por más que quieres, ya no hay un fruto. Y ya te dije, ¿qué quiere Dios? Pues no quiere sacarnos de ahí. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, es aquello que te va a ayudar a perseverar. Entonces, Dios quiere una iglesia perseverante. ¿Y cómo persevera la iglesia si no es a través de la oración? Pero fíjate cómo tiene que ver la consagración. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué te distrajo en el camino? Hoy te voy a presentar 6 aspectos en los que tú puedes identificar dónde. Son 6 señales de alguien que descuidó algo. ¿Y sabes qué descuidamos? Nuestro primer amor. No es otra cosa más que descuidar tu primer amor. Y cuando te vas
a Apocalipsis en el capítulo 2 y versículo número 4. Ahí le está hablando Cristo. Cristo está hablando a las iglesias. Y mira lo que le dice a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe que es una iglesia que tiene obras? Fíjate bien, que trabaja. Dice ahí que tiene paciencia. Vamos a ver, es Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ver desde el versículo 2. Yo te hablé de consagración. Vamos a ver, nadie te puede calificar más que Cristo y tú. ¿Qué pasó con tu consagración en estos meses? ¿Dónde fue donde caíste? Fíjate bien, dice la palabra, yo sé tus obras y tu trabajo. El Señor sabe todo lo que hacemos, hermanos, y paciencia. Mira, para estar pasando esta pandemia, se necesita paciencia. Te voy a decir por qué. Hoy anunciaron en las noticias, Francia ya volvió al confinamiento total otra vez. Gran Bretaña, España, porque los rebrotes se están dando sin número ya. Hermano, ¿qué tal tu paciencia? Porque dice aquí que Dios conoce obras, trabajo, paciencia, y dice que tú no puedes sufrir a los malos. Como que veíamos cosas que no estaban bien, sobre todo a los malos, y eso nos pegaba, pero dice, ¿has probado a los que se dicen ser apóstoles? Y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice también el Señor en el 3, y has sufrido. Dios sabe que has sufrido en este tiempo. Pero ¿sabes qué? A veces parece que estamos compitiendo a ver quién sufre más. No, es que lo que yo estoy pasando no se compara con lo que tu hermano, no te compares con el hermano, compárate con Cristo. Si lo que tú estás pasando supera los sufrimientos de Cristo, hermano, dice aquí, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado por amor, por mi nombre, y no has desfallecido. 4, pero dice, tengo contra ti que has dejado. ¿A qué se refiere el primer amor? A la prioridad. Jesús siendo tu prioridad. Tu mayor y primera preocupación es estar bien con el Señor Jesucristo. Si eso ya no te está pasando, entonces ya dejaste tu primer amor. Y entonces, hermano, por eso se paralizan las rodillas. Y entonces la oración se traba. ¿Y por qué siento como que Dios no me oye? Y yo te lo he dicho, Dios sí oye. Porque nuestro Dios no está sordo. Pero es que algo. Ahora, hermano, iglesia, siempre bien ubicados con la palabra de Dios. Mira, yo te lo dije el domingo. Dios, Cristo, está diciéndonos, has dejado tu primer amor. ¿Y sabes por qué? Porque mientras se acerca el fin, ve a Mateo 24 y ve lo que te dice Mateo 24. Hermanos, se tiene que cumplir la palabra, se está cumpliendo. Gloria a ti, Señor. En una reunión de pastores que hubo, uno de los pastores decía, vamos ya a abrir los templos, por favor, porque muchos se están enfriando. Y otro pastor le contestó, es que es necesario que se cumpla lo que está escrito. El amor de muchos se está enfriando. Y tú dices, entonces se debe enfriar en mí. No. ¿De quiénes muchos?
Mateo 24:12 dice la Escritura, y por haberse multiplicado la maldad, en este tiempo de prueba, la maldad ha crecido más. Hay gente mala, muy mala, hermanos. Y bueno, por estarse multiplicando la maldad, ¿qué va a estar pasando? El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque Cristo ya no es su prioridad. Cristo ya no es el primer lugar. No, pero es que ¿sabe qué? Que como ya no me congregaba, hermano, estaba yo escuchando la historia de un pastor que fue a visitar, fíjate, fue a visitar a una región de China. Y para llegar él a China, él llevaba una maleta. ¿Y qué crees? Solo le cupieron en su maleta 20 Biblias. Dijo, las voy a llevar porque se las voy a regalar a los hermanos allá en China, ¿verdad? ¿Y qué crees? Cuando llega a la reunión, se sorprende que los hermanos que llegaban a la reunión hacían 8 horas de viaje para llegar a la reunión. Y encontró a 30 personas en un salón y la reunión empezó a las 8 de la mañana y eran las 11 de la noche y no acababa. Y él decía, ¿qué no se van a ir? Dice, es que solamente tenemos este tiempo de reunión con usted porque después no sabemos cuándo más va a volver a haber reunión. Y el pastor que iba de Estados Unidos se quedó así perplejo, dijo, ¿cómo? O sea, ustedes no se congregan cada semana. No, no tenemos permiso. Aquí tenemos que escondernos para reunirnos. Y entonces el pastor perplejo les dijo, bueno, a ver, traje Biblias, empiécenlas a repartir. Y dice que se quedó sorprendido porque cuando empieza a pasar las Biblias, se la pasa a una mujer ya adulta, una mujer ya de ancianita casi, y ella tomó la Biblia, mira, voy a hacer el ejemplo, tomó la Biblia, solo la miró y se la pasó a la otra. Y el pastor dijo, ¿qué no quiere la Biblia? Dijo, al rato cuando acabe la reunión le voy a preguntar, ¿por qué no quiso la Biblia? Y entonces el pastor empezó a leer el Salmo 121. ¿Y qué creen? La mujer lo empezó a repetir de memoria. Y luego leyó otro pasaje y la mujer lo estaba repitiendo de memoria. Y entonces se quedó viendo el pastor y dijo, ¿se sabe la Biblia? Gloria a Dios. Dice, es que mire, aquí no podemos tener Biblia. Aleluya. Aquí tenemos prohibido la Biblia. Y cada que nos han encontrado una Biblia, nos meten a la cárcel. Gloria a Dios. Y en la cárcel, quien nos visita, en hojas de papel nos escriben la Biblia. Y antes que nos encuentren el papel con los pasajes de la Biblia, nos tenemos que aprender de memoria lo que nos pasaron, que es la Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Imagínate cómo regresó el pastor. Y dijo, acá en Estados Unidos, ¿cuántas reuniones tenemos? Y en China, que no tienen, tienen un amor por Jesús. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. ¿Cómo está tu amor por Jesús? ¿Él es tu es tu prioridad? ¿Antes que tu trabajo? ¿Estarías dispuesto a perder tu trabajo por Cristo? Algunos lo pensarían. Gloria a Dios. ¿Sabes? Cristo lo que está diciendo es que sé que sufres, sé que trabajas, pero ya no soy tu primer amor. ¿Dónde quedé? ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Por qué me has cambiado? Gloria al Señor. ¿Y cuántas excusas pudiéramos tener del por qué ya no hacemos
¿por qué ya no oramos? ¿Por qué ya no leemos la Biblia como antes? Y entonces, iglesia, te das cuenta que el primer amor tiene que ver con una vida de oración. Y el pastor que había visitado dice, solo los visité 2 días, ¿qué creen? Dice, ellos me enseñaron más de lo que yo les iba a enseñar. Tienen un amor por Jesucristo, porque ellos tienen prohibido tener Biblia y prohibido predicar a Jesucristo. Y este es el llamado de Dios. Se está multiplicando la maldad. Tú lo estás viendo, tus ojitos lo están viendo, iglesia. Pero como se está multiplicando la maldad, entonces vas a enfriarte. Y allí, en Apocalipsis, Dios te da la respuesta. Has dejado tu primer amor. ¿Sabes qué está diciendo? Ya no oras como antes. Ya no lees mi palabra como antes. Ya no buscas hacer mi voluntad como antes. Y dice la palabra 5, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué fue lo que pasó? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Sabes que cuando Dios nos corrige, también nos da la salida? Nos da la solución. Él no es como los padres terrenales. Castigan al hijo y le dicen, allá tú, a ver, ve lo que tienes que hacer. No. Él te corrige, pero te dice, tienes que hacer las primeras obras. ¿Y cuáles son esas primeras obras cuando tú habías reconocido a Jesucristo? Esto es lo que Dios quiere, hermano. Por eso la convocación, hermano. Yo estaba afligido como pastor porque dije, Padre, ya el 27 nos vamos a reunir, gloria a tu nombre, y preparando todo y limpiando todo, pero viene y nos detienen otra vez. Y entonces viene la angustia de decir, y la iglesia, Padre. Y sabes, tengo que doblar rodilla y en lo íntimo me dice el Señor, es necesario que todo esto pase. Quiero ver el amor de mi iglesia por mí. Y tengo que guardar silencio, hermanos. Y solo intercedo, hermanos, para que Dios esté obrando en los corazones. Yo te diría a través de este corazón, ¿es Cristo tu primer amor? ¿Él es la prioridad de tu vida? Yo te lo diría así, cuando cobras tu quincena, tu sueldo, tu paga, tu primera responsabilidad es atender las cosas de Dios. Porque si esto no está pasando ya, entonces Cristo ya no es tu prioridad. Entonces, por eso es importante. Y abro de esta manera, introduciendo, hermanos, por lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por el llamado que sigues haciendo a la iglesia. Gracias por amarnos, porque al hijo que amas corriges, al hijo que amas, Padre, lo llamas para que ponga atención en lo que está sucediendo.
En esta hora, Señor, nos humillamos como iglesia delante de ti. Ten piedad, Señor. Ten piedad en el nombre de Cristo Jesús. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra todas nuestras rebeliones, Señor. Porque contra ti nos hemos rebelado como pueblo, Señor. Cuando hemos dejado la prioridad de ti, de tu palabra, de la oración, por las cosas de este mundo, Señor. Aquí estamos, Dios. Queremos regresar. Queremos ser reivindicados, Señor. Queremos que tú actúes, Padre, en este día. Yo intercedo, Señor, con mis hermanos y hermanas, por aquellos, Señor, que se apartaron de ti, por aquellos que se fueron, Señor, por aquellos que se olvidaron, por aquellos, Padre Santo, que les ganó el amor propio, Señor, que les ganó la carne, que les ganó el orgullo, Señor, y la soberbia. Ten piedad, Señor, de la iglesia, Padre. Ten piedad, pero, Señor, permítenos aprender el orden correcto, Señor, para tener esas prioridades ordenadas, Señor. Sabemos que tú ya vienes, Señor Jesucristo, porque estamos viendo las señales, Señor. Tu palabra dice que en las señales, terremotos, hambres, pestes, enfermedades, Señor, como esta. Hoy clamamos a ti, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a cantarle, pueblo. Acuérdate que cuando tenemos tiempos de oración podemos cantarle en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios tome tu corazón y que Él te siga hablando en este tiempo. No podemos estar alejados de Dios. Necesitamos estar cerca con el Señor. Así es que, hermano, anima tu corazón. Si tus rodillas estaban paralizadas, pues bueno, vamos a hacer en el nombre de Jesús que se les quite toda parálisis. Y vamos a ordenar lo que tenemos que ordenar en este tiempo, hermanos. Solo te digo de parte de Dios, no deseches la gracia. ¿Sabes qué es gracia? Es lo que no merecemos, hermano. Pero dice la palabra, por gracia sois salvos. Entonces, está diciendo, no menosprecies la salvación, no menosprecies la gracia, porque por gracia lo que no merecíamos, Dios nos lo dio, salvación. Ten cuidado, porque si tú le niegas, el día de mañana Él te va a negar delante de Dios. Atención a la palabra de Dios. Dios te ama, iglesia, y nunca te va a dejar de amar. Pero tenemos que entender, Él es tu primer lugar. Cristo es tu primer amor. Es tu prioridad. Cuando dice primer amor, está hablando de la prioridad, el primer lugar. Tenemos que meditar. Cantamos y volvemos para meditar en la palabra y estar orando. Anima tu corazón, iglesia. Anímalo en el nombre de Cristo Jesús. Hazle saber que Dios lo ama. Hazle saber que Dios está al pendiente de ti. No te ha dejado ni te va a dejar. Porque Dios es un Dios de amor. Fija tus ojos en Cristo, ten lleno de gracia y amor, y lo tienes
tus ojos. Aleluya, ¿te das cuenta lo que dice este canto? Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y dice, y lo terrenal sin valor será. Cuando Cristo es tu primer amor, tus ojos están solamente fijados en Cristo. Y todo lo demás tiene otro valor, porque Cristo es el primero en tu vida. Canta la iglesia. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria tuya.
He aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Señor. Amén, Señor. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, Sí, Señor. estoy tocando a tu puerta. Sí, Señor. Estoy tocando a tu corazón, dice el Señor. Sí, Señor. Nunca te voy a reclamar. Nunca te he de condenar. Solo te digo, estoy tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Sí, Señor. Vuelve a tu comunión conmigo, dice el Señor. Señor, aleluya. Deja que yo te restaure. Aleluya, Señor. Aparta de ti, dice el Señor, toda fornicación y toda iniquidad, dice el Señor. Porque yo soy un Dios santo, dice el Señor. Y cuando te digo fornicación, dice el Señor, es cuando tú vas a otros y pides ayuda, dice el Señor, y pones tu esperanza en otros, pones tu esperanza en las cosas de este mundo, dice el Señor. Y me has hecho a un lado, dice el Señor. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aleluya. Amén, Señor. Toma tu lugar en Cristo, mi amado hermano, y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Quién te lastimó? ¿Quién te hirió? Para que entonces tú pudieras alejarte de Dios. Mira, si te lastimó un hombre, un familiar, un amigo, bueno, tenemos respuesta en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y la respuesta es perdonar. Aleluya. Pero si esta lastimadura produjo que te alejaras de Cristo y dejaras de confiar en Él, tienes que volver a Él. Dios te bendiga. Este tiempo de prueba era necesario, hermanos. ¿Y qué pasa cuando cuando Dios nos contrista? Esto que está hablando Dios ahorita es para contristarnos, para que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque el Dios lo que quiere hacer es ayudarnos. Vamos a 2 de Corintios capítulo 7, amados hermanos, y veamos lo que Dios. ¿Qué promesa tienes de parte de Dios? Yo te pregunto, ¿tienes promesa de parte de Dios? Sí, amén. ¿Sabes que una de las promesas más grandes es que vamos a ser herederos juntamente con Cristo, hermano? Amén. Ya tenemos salvación. Tú dices, bueno, no quiero regresar a Cristo, me siento cómodo así. La salvación no la vas a perder, pero sí puedes perder la herencia. Sí, Señor. Y sabes, Dios no quiere que pierdas la herencia. ¿Quién tiene derecho a la herencia? Aquellos que Cristo es el primer lugar en su corazón y en su vida, Amén, Señor. en sus entrañas. Y dice 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Todo lo del mundo. Sí, Señor. Dice inmundicia de carne. Fíjate, lo del mundo y que tiene que ver con la carne. Enojos, iras, griterías, pleitos. Hermano,
No sé qué pasó en este tiempo en tu casa. Si hubo pleitos y te lastimaron, hermano, tienes una promesa, pero dice la palabra, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu. ¿Por qué Dios permitió que no nos congregáramos por un tiempo? Porque Él tenía que meternos a un desierto, hermanos. En el desierto es cuando Dios quiere ver si su pueblo está dispuesto a guardar los mandamientos o no. Para eso son los desiertos. Ahora, algo que iba a ser 40 días, ya son 7 y más meses, hermanos. Y según las noticias, se va a alargar, porque ya empezaron los rebrotes en otros países. Y entonces, mira, anoche yo meditaba y le decía al Señor, ya permítenos regresar, por favor. Ya permítenos regresar. Pero sabes que al pedirle que nos permita regresar es porque vamos a estar dispuestos a que Él sea el primero. Y que este virus sea totalmente deshecho. Que Dios traiga esa completa sanidad y restauración para que ya no tengamos que estar teniendo tantas situaciones para no regresar. Amado, dice la palabra, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación. ¿En qué? Tiene que ser en el temor de Dios. ¿Sabes por qué habla del temor? Porque temor es la conciencia de Dios en todo tiempo. Hermano, no te pude ver en 7 meses. No nos podíamos ver domingos, ni martes, ni jueves. Pero yo estaba confiando en que tú estabas conectado al 100% a las predicaciones. Pero sabes, hay un conteo de quienes se conectan y quienes ya no. Al principio toda la iglesia estaba conectada. Mira, pasó un mes, pasaron 2, al tercer mes empezaron 2 a no conectarse, 3 a no conectarse, el cuarto mes, y así empezaron a deslizarse poco a poco. Y tú dices, ¿por qué? Decía un pastor que acaba de reabrir sus cultos, 1000 congregantes. Y según los protocolos, dijo, bueno, puedo recibir a 600, tiene una capacidad. Para 1000, dijo, bueno, el 60%, 600. Voy a recibir a 600. ¿Cuál fue su sorpresa? Cuando le avisó a la iglesia que se reabría la iglesia, solo llegaron 20. Y no quieren regresar a la iglesia. Ya se enfriaron. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Dios pide algo, límpiate de toda inmundicia. Todo lo que tiene que ver con el mundo. Todo lo que el mundo, acuérdate que el que tiene amistad con el mundo es enemigo de Dios. Lo dice las cartas de Juan. Y dice de la carne, perfeccionando la santificación. ¿En qué? Ahora, ¿por qué Dios nos está hablando? ¿Por qué nos ama? Porque quiere lo mejor para nosotros. Yo te hago una pregunta, papá, mamá, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Acaso tú cuando ahora le dices, Dios, mándales muchas pruebas, Dios, que les pase lo malo, Dios, que pase esto? ¿Oras así? No. ¿Como papá? No. ¿Cómo oramos? Proclamamos y deseamos lo mejor para nuestros hijos. Imagínate a papá, nuestro Dios, ¿qué está pidiendo por ti y por mí? Cristo sentado a su diestra que está intercediendo. Aleluya. Entonces,
¿Qué quiere Dios? Vamos al versículo número 11. Dice, porque he aquí esto mismo que según Dios fuisteis contristados. Hermano, cuando Dios trae ese tiempo de ser contristados, ¿cuál debería ser la respuesta del pueblo que tiene a Cristo en su prioridad? Y dice aquí, ¿cuánta solicitud? ¿Qué quiere decir? El que regresa a Cristo, lo primero que va a tener es una solicitud. Y te voy a decir qué es solicitud: disposición inmediata a confesar y a corregir el camino errado. ¿Erraste tu camino, iglesia? Bueno, ten solicitud, como dice aquí. ¿Y qué es solicitud? Disposición inmediata a confesar, a corregir el camino errado. Señor, aleluya. Mira, Dios nos acaba de hablar proféticamente. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando te enfermaste, ¿en quién confiaste más? ¿En sanidad divina o en el doctor? No te sientas mal, pero es que mira, el que tiene derecho a herencia va a buscar sanidad divina. Aleluya. El que no va a depender de un médico. Y es ahí donde tú tienes que ir con Dios y dices, ¿qué quieres de mí, papito, con esta prueba que estoy atravesando? Aleluya. ¿Qué pides de mí? No te confundas. Dios ni se enoja porque vayas al doctor. No, Señor. Pero a lo que me refiero es que Dios quiere encontrar solicitud en ti. Sí, Señor. ¿Qué quiere decir? Disposición. ¿A qué? A corregir lo que tengas que corregir. La segunda cosa que dice ahí, ¿cuánta solicitud ha obrado en vosotros? Y aún defensa. ¿Qué quiere decir defensa? ¿Verdad? Es cuando tú concentras todos los recursos que Dios te ha dado en su palabra para resistir el ataque del enemigo. ¿Estás consciente de que el enemigo está? ¿Sabes por qué somos tan atacados como iglesia? Te lo voy a decir así, porque el diablo te tiene envidia. Mira, la Biblia nos relata que Dios tuvo que lanzar a Lucifer desde el lugar que le había dado y le dio otro lugar, que son las tinieblas, y a cuantos ángeles le siguieron también. Entonces, fíjate que esos ángeles se les quitó el cuerpo que tenían, y esos son los demonios que están causando tantos daños en los aires, en tantas cosas. Entonces, fíjate bien, el diablo, como nos tiene envidia, va a buscar hacer tres cosas: matar, robar y destruir tu casa. Juan 10:10. Porque él sabe el lugar que nos dio a la creación. Gloria a ti, Señor. Y Dios quiere destruir a la creación. Eres tú. Pero entonces, ¿qué pasa cuando Cristo es el primero? Hermano, presentas defensa. ¿Qué es la defensa, hermano? Sino que todos los recursos que Dios te ha dado en su palabra, ¿verdad? Mira, después de nacer en Cristo Jesús, viene el bautismo en el Espíritu. Acuérdate de la enseñanza de doctrina de bautismos. Primero es bautizado nuestro espíritu con el Espíritu de Cristo, pero luego viene el bautismo de nuestra alma con el Espíritu Santo y nos da unas lenguas. ¿Las lenguas para qué son? Para que presentes defensa cuando viene el enemigo y te quiere destruir, y te quiere robar y te quiere atacar. Mira, hay un testimonio. Una hermana tenía que ir a la iglesia porque el pastor le encargó que atendiera a un determinado grupo de hermanas. Ella
se alistó, dijo, tengo que estar antes que lleguen todas y voy a estar orando. Y entonces cerró la puerta de su casa, le puso llave. Cuando va en el camino para la iglesia, inmediatamente ella sintió de Dios que tenía que estar orando en lenguas y presentó defensa, hermano. Dice que se tuvo que bajar del autobús donde iba, del camión, porque dijo, está muy fuerte esto. Y dice que se tuvo que hincar ahí en un jardín y hasta que sintió descanso. Tomó su camino, llegó a la iglesia, ayudó a las hermanas, oró con ellas. Cuando regresa a su casa, ¿qué crees? Su casa estaba toda, se había metido un ladrón a robar. Pero cuenta el testimonio que ella tenía su dinero, sus cosas de valor, y que el enemigo no, el ladrón no se llevó nada. Gloria a Dios. Hermano, ¿sabes que hoy en día muchos no oran en lenguas, teniendo las lenguas? He escuchado a hermanas que me dicen, no, yo solo las lenguas para cuando la situación está muy grave. Todas las situaciones son graves, hermano, porque todos son ataques. No sé qué habrá querido decir esta hermana, que solo cuando ya le rebasaba la situación, entonces oraba en lenguas. Hermano, ¿para qué crees que son las lenguas? La palabra de Dios dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Y dice la palabra, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu. Lenguas. Amén. Amado, amada, si dejaste de presentar defensa, entonces allí empezó el desliz. No eres tú, es Cristo en ti peleando la buena batalla de la fe. Amén, Señor. Esa defensa, hermano, alguien que se defiende sabiendo que Cristo es nuestro Señor, Sí, Señor. es alguien que está manifestando, que está en sujeción Aleluya. y que no pelea solo, Señor. que tiene a uno mayor que está con él. Aleluya. Dios. Su nombre es Cristo Jesús. Así es, amén. Hermano, revisa. ¿Qué te dañó en estos meses? ¿Qué te afectó? ¿Algún comentario? ¿Alguien habló de ti? Hermano, lo que haya sido, presenta defensa Sí, Señor. en el nombre de Jesús. Mira, alguien que presenta defensa es una prueba de que está arrepentido. Por eso lo describe la segunda carta de Corintios. Aquí Pablo, los Corintios, la primera carta fue para que corrigieran. En la segunda carta ya corrigieron y entonces les está diciendo lo que tienen que hacer. ¿Qué sigue? La tercera palabra es aún enojo, pero no enojo de que te enojes con la gente. En la versión 60 dice indignación. ¿Qué quiere decir? Aborreces el mal, Gloria a Dios. aborreces lo que es malo. La murmuración es mala, el chisme es malo, Señor. el hablar de los demás es malo. Sí, Señor. Entonces, presentar enojo o indignación quiere decir, hermano, que nos alejamos de aquello que antes nos atraía. El chisme antes nos atraía, ahora ya no. Sí, Señor. El hablar de los demás nos atraía, ahora ya no. Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Qué quiere decir este enojo? Que nos separamos de lo que nos gustaba. Gloria a Dios. Ahora ya no nos gusta. Es como cuando tú en Cristo, si tomabas o fumabas, cuando aceptaste y reconociste a Jesucristo, yo he escuchado muchos testimonios. Yo tuve a un discípulo joven que cuando le hablaron de Cristo Jesús, él había comprado una cantina en su casa y la tenía repleta de vinos, imagínate.
Él llegaba de su trabajo y a tomar, y él no se acostaba en su cama, él se quedaba acostado ahí en el piso de lo que se ponía ebrio. Cuando vino Jesucristo a su vida, su mamá lo vio y ¿qué crees? Le dijo, ay, mi hijo, otra vez se le pasaron las copas. Y dijo, ¿para qué lo levanto? Ni voy a poder. Pero alguien le había hablado de Jesucristo, oró por él lo reconoció. Y cuando lo vieron ahí tirado en su sala, al otro día despertó y cuenta a su mamá que empezó a tomar todas las botellas de vinos caros y los empezó a tirar a la coladera. Y que le dijo a la mamá, ¿qué haces? Le dice, tengo asco por estas cosas. Gloria a Dios, amén. Y jamás volvió a ingerir vino. Gloria al Señor. Aleluya. Esto es el enojo o la indignación espiritual cuando estamos arrepentidos y entonces aborrecemos todo aquello que es malo. O sea, odiamos las cosas de la carne. Odiamos a que el yo me dirija. Ya no es yo, es Cristo en mí. Amén, Señor. Hermano, Aleluya. a veces el orgullo. Si en este tiempo entró orgullo, el orgullo es una autojustificación para no hacer las cosas de Dios. Solo vamos a ver Proverbios 28:13 para que puedas. Quiero decirte que esto que te estoy diciendo ya te lo había predicado, mi hermano. Gloria a Dios, amén. Tiene muy poco tiempo que te hablé de esto. Proverbios 28:13. Vamos a ver qué dice la Escritura para que tú lo apoyes. Cuando dice la Biblia en Corintios que hay ese enojo es porque empiezas a aborrecer las cosas que a Cristo le desagradan. 28:13 dice, el que encubre sus pecados No prosperará. no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué hace nuestro Dios? Extiende su misericordia. Alcanzará misericordia, amén. Hermano, yo no te vi en estos meses, pero Cristo sí. Aleluya. ¿Qué hiciste en lo secreto? ¿Qué pasó? Gloria a ti, Señor. Lo que haya sido. Dios es amplio en perdonar. Amén, Señor. Solo confiésalo y deja que Dios te sane. Aleluya. El cuarto, hermano, si vamos allá a Corintios, ¿qué es lo que Dios vuelve a decir? Fíjate, Pablo está ayudándole a la iglesia para que la iglesia pues ponga en acción lo que Dios ya le está hablando, hermano. Amén. No te imagines a Pablo dándole catorrazos a la iglesia, no, lo que está haciendo es ayudarlos, hermano. Sí, Señor. Amén. Amén. Segunda de Corintios, te dije, 7:11, y dice la palabra, dice que es una defensa y a un enojo y a un temor. ¿Y qué es el temor? Yo te dije, es cuando la conciencia ya es sanada Sí, Señor. y puede ser guiada por el temor de Dios. Su presencia es más clara cada momento. Aleluya, Señor. ¿Sabes qué? ¿En qué nos ayuda ese temor? Nos ayuda a caminar rectamente, aunque digamos, mira, muchos dicen que no te vea el pastor. ¿Por qué nos queremos esconder del pastor si Dios está ahí presente? Sí, Señor. ¿Me entiendes? Aleluya. ¿Qué pasa en este temor? Queremos agradarle en todo. Vamos a ver qué dice Lucas 15. Aleluya, Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Aleluya. Lucas 15. ¿Te das cuenta cómo la vida de oración puede ser trabada, puede ser paralizada porque hemos descuidado nuestro primer amor? Y tenemos que corregir, amados hermanos. ¿Qué tenemos que corregir en este día? Amén, Señor. Dice en Lucas 15, de los versículos 21 al 23, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas el padre dijo a sus siervos, ¿puedes leer conmigo, iglesia? Sacad el principal vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies y traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiesta. 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Fíjate que cuando nosotros corregimos y presentamos este temor, es porque ya nuestra conciencia fue sanada. Y entonces, ¿qué pasa, hermano? Nos acogemos realmente a Dios y sabemos que Él no nos echa fuera. Gloria a Dios. Por eso acabamos de leer esto. Hermano, esto es lo que habla Corintios. Cuando dice, has dejado tu primer amor, haz las primeras obras. Estas son las obras, hermano. Solicitud, defensa, enojo, temor. Y luego dice un gran deseo. ¿A qué se refiere ese deseo? No solo a abandonar las obras muertas. Acuérdate que las obras muertas son las obras que hacemos en nuestro esfuerzo, no en la gracia. Y cuando, hermano, ese deseo de hacer lo bueno, pero agrada a Dios, no a los hombres. No queremos quedar bien con los hombres, estamos buscando estar bien con Dios. ¿Qué pasa cuando en una iglesia hay apatía? ¿Conoces la apatía, hermano? Cuando, por ejemplo, te dicen, hoy hay culto, ay, creo que no voy a ir. Como que empezamos a ya no llegar a tiempo a la iglesia, como que empezamos a, hermano, es porque ya no es la prioridad. Y entonces se muestra la apatía. ¿Qué es la apatía por las cosas de Dios? Es una señal de falta de arrepentimiento. Esto indica que hay áreas en nuestra alma. Tu alma tiene que ver con sentimientos, emociones, y tu voluntad siguen atadas a las obras muertas. ¿Qué son las obras muertas? Las que se hacen en nuestro esfuerzo. Sí, Señor. Hermano, ese deseo es ese fervor por las cosas de Dios. Aleluya. Aleluya. Ese deseo por agradar a Dios en todo lo que hagas. Mira, te voy a llevar a Mateo 22. Gloria a Dios. ¿Cómo está tu casa, iglesia? ¿Cómo está tu familia? ¿Se había paralizado las rodillas? Entonces te das cuenta que tal vez Cristo ya no era el primer amor. Y por eso están ahí trabadas las cosas. Y bueno, ¿quién aprovecha este tiempo de desierto? El diablo. Cuando Dios te mete al desierto, el que va a aprovechar es el diablo. ¿Y sabes qué va a hacer? Ya te lo dije, 3 cosas: matar, robar y destruir en tu casa. Pero presenta defensa, mi hermano. Aleluya, amén. El que ya está arrepentido presenta la defensa en el nombre de Jesús. El que ya fue contristado por algo que Dios le está corrigiendo, entonces empieza a obrar Amén. en Cristo, hermano. Aleluya. Y 22:11 de Mateo, fíjate de lo que nos está hablando, de unas bodas. Primero había invitado a unos, fíjate, estos fueron el pueblo de Israel, no quisieron de Cristo. Pero luego Cristo, el Padre, dijo, bueno, vayan por todos los gentiles. Vayan a las plazas, vayan a los caminos, traigan a todos. Ahí estamos tú y yo, hermano. Amén, Señor. Y sabes que cuando somos convidados a las bodas, Cristo mismo nos provee de vestimenta. Aleluya. Y cuando te hablo de vestimenta, te estoy hablando de lo que viste tu alma. Sí, Señor. Hermano, pero aquí entró un hombre que se le había mandado su vestimenta, y mira, y entró el rey, 22:11 de Mateo, para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda.
Se le había enviado la invitación y el vestido y no se quiso vestir. Apatía. No le interesaba tener santificación en su alma. Hermano, ¿quiénes son tus amistades en este tiempo? Es necesario considerarlo, hermano. Ahí mismo, el 22:14, mira, ¿por qué te digo esto? Porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Es decir, Dios está llamando a muchos a heredar. Aleluya. Pero no todos quieren heredar. Yo espero que tú seas de los que quieren heredar. La salvación no se pierde, pero sí se pierde la herencia. Y cuando Cristo bendito venga y rapte a la iglesia, entonces, hermano, Dios no quiere que te quedes en esa primera instancia. Él quiere llevarte con Él. Vamos también, hermano, a Lucas 12 y versículo 35. Y dice la palabra: estén ceñidos vuestros lomos. Está hablando del entendimiento, que tenemos que ser entendidos. Aleluya. ¿De qué? Del tiempo que estamos viviendo. Hermano, de que Dios en esta pandemia era necesario meternos al desierto. ¿Sabes que cuando Dios trae un juicio a las naciones, empieza por su casa? ¿Por qué? Porque a los hijos los trata diferentes a los que no son hijos. Es decir, el juicio comienza por su iglesia, porque el trato que le da a la iglesia es muy diferente al trato que le va a dar al que no es de Cristo y al trato que le va a dar al diablo. Así es que, por eso comienza por su casa. Entonces, esta pandemia, ¿sabes para qué fue? Para que la iglesia se volviera a Dios. ¿Y qué quiere decir? Que Él fuera el primer lugar en su vida. Y entonces mira cuántos ya no están regresando, cuántos ya se enfriaron. ¿Por qué? Porque entonces las señales de arrepentimiento nos está hablando de que seguimos haciendo las obras muertas y no estamos obrando en Cristo. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas. Está hablando de la palabra encendida que te está alumbrando tu camino, hermano. Te voy a decir algo, fíjate bien. El día de ayer yo no tenía para comer. Lo tengo que testificar, hermanos. Ya no teníamos. Y, hermano, ¿de quién dependemos? Decían unos pastores, ahora sí, hay los que de veras hay que vivir por fe. Pues esto no es de ahorita. Habemos quienes Dios nos hizo vivir por fe desde hace mucho. Y seguimos aprendiendo, pero mira, el domingo ya no había nada para comer. Pero antes de salir y buscar, mejor te metes con Dios y le dices, ¿qué hago? Te acoges a Él, buscas de Él. Y sabes, me habla con su palabra la antorcha encendida. Aleluya. Y sabes qué rico momento en el que Él está hablando y me está diciendo, ¿sabes cómo me habló? Con el Salmo 27 y el versículo 14. Y unos versículos antes, hermano. Hermano, viene porque la antorcha está encendida.
Y en medio de eso me dice el Señor, ahora sí, levántate, ve al banco. Aleluya. Y le digo, Señor, ve, espera grandes cosas de mí. Aleluya, Señor. Y sabes, Dios está usando a un hombre o a una mujer, no sé quién es, Gloria al Señor. que está depositando cada semana en mi cuenta. Gloria a ti, Señor. Es la misma cantidad. Gloria a Cristo. Y cuando pedí mi saldo, me dijo, Señor, tiene esto. Señor, gracias por tu lámpara encendida. Amén, Señor. Y yo le ruego a Dios que no se apague. No puedo dejar que se apague la lámpara. No puedo dejar que se apague la antorcha, hermano. Aleluya. Amado, Amén. ceñidos los lomos, bien entendidos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros en este tiempo. Y tu lámpara tiene que estar bien incandescente. Es la palabra de Dios alumbrándote para decisiones, para el sí, para el no, para lo que tienes que decidir. ¿Sabes que necesitamos mucha sabiduría para este tiempo? Amén. Aleluya. La promesa de Dios es nunca te dejaré. Sí, Señor. Lámpara, antorcha encendida, hermano. Sí, Señor. Así es que en el nombre de Jesús, Aleluya. Colosenses 3:12, hermano, Gloria al Señor. siempre hay que irnos a la palabra. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. ¿Cómo debe ser tu vestimenta entonces? Si tú ya estás arrepentido, si fuimos contristados, si Dios nos dijo, has dejado tu primer amor, entonces está diciendo, quiero que vuelvas a tu primer amor. Prioridad, Cristo en ti. Vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo es un escogido de Dios? Santos, Amén, Señor. amados, ¿qué más? De entrañable misericordia. Aleluya. ¿Qué más? De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Fíjate, una persona que está vestida de Cristo actúa así, sufriendo los unos a los otros. Es decir, alguien te dañó de tus hermanos, hermano, súfrelo, Gloria a Dios. perdónalo. No quedes con rencor, perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, Señor. Quiero testificarte que estos 7 meses, Sí, Señor. mira, he podido pagar luz, he podido pagar teléfono, he podido pagar la renta de esta casa y he podido pagar la renta del Gloria templo. al Señor. Y tú me dices, ay, pues ¿dónde tenía? Hermano, no tengo. Gloria a ti, Señor. Es Dios el que está Amén, Señor. y tengo que seguir esperando. Aleluya. Eres fiel, Señor. Aleluya. Hay corazones muy, pero muy serviciales Sí, Señor. que no han faltado a los mandamientos de Dios en la iglesia. Gloria al Señor. Pero ¿sabes cuántos son? Sí, Señor. Gloria a ti, Señor. Por eso dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hermano, Dios quiere que estés dentro de los escogidos. Amén. Terminamos, hermano, con 2 de Corintios. ¿Cómo orarías hoy por tu casa? Sí, Señor. Una de las cosas que debes de pedir es restauración. Sí, Señor. Restaura mi casa, Señor. Amén. Si no estabas en el primer lugar, Sí, Señor. empieza por ti, que estás conectado en esta transmisión. Aleluya, Señor. Mira, antes de que viniera esta pandemia, muchos ya no se congregaban, ya tenían 2 años sin congregarse, 1 año sin congregarse. He estado ministrando a personas que no son del pueblo, pero que ya tenían tiempo, hermano, de no estar. ¿Y sabes por qué? Porque en el trabajo les exigían más horas, porque el hijo se estaba titulando, porque la hija estaba estudiando, entonces prefirieron no ir a la iglesia y atender sus asuntos. Hermano, en este tiempo les vino la enfermedad Gloria al Señor. y viene la tribulación. Y entonces dice el Señor, es una manera de contristarte.
Pero ya que te he contristado, a ver, quiero que presentes estas cualidades. Sí, Señor. Por eso te hablé de lo que es solicitud, de lo que es defensa, de lo que es enojo, de lo que es temor, de lo que es el deseo, hermano. Y hablamos del deseo, hermano, Temor, amén. ¿verdad? Sí. Y aún, dice, viene el celo y la vindicación. ¿Qué es el celo? Es un sentido de exclusividad, donde el exclusivo es Cristo en tu vida. Señor, amén. Aunque tengas familiares, Aleluya. aunque tengas trabajo. Es un verdadero aprecio por Dios, por la santidad que te ha dado. Es cuando no permites que se mezcle nada fuera de Él. El celo te permite y le permite al Espíritu de Cristo tomar control en ti. Amén. Fíjate bien lo que hace el celo. Celo no es otra cosa más que un sentido de exclusividad. El único dueño y señor de tu vida es Cristo. Señor, aleluya. Exclusivo. Aleluya. Entonces, hermano, cuando tú permites ese celo en ti, Cristo toma control. Y entonces empieza a dar fruto tu vida. Y por consecuencia tu alma siempre va a estar rendida a Cristo. Aleluya. Siempre, hermano. Y tú dices, aunque esté pasando lo que esté, aunque estés pasando lo que estés pasando. Una hermana me dijo, ¿sabe por qué dejé de diezmar, pastor? Y le dije, ay, hermana, ¿me lo viene a decir o lo va a corregir? Es que mi hermana me dijo que los diezmos ya no son para este tiempo. Por eso dejé de diezmar. Y mi respuesta fue, le creyó más a su hermana que a lo que dice la palabra de Dios. ¿Dónde está su vida? Por eso Dios dijo, has dejado tu primer amor. Vindicación, hermano, ¿con qué tiene que ver? Con restituir. Vindicar significa restituir. O sea, que Dios nos da la oportunidad de recuperar lo perdido. ¿Qué perdiste en estos 7 meses? Se perdió la santidad, recupérala en Cristo. ¿Qué perdiste? La prioridad por Jesús, vamos a recuperarla. Sí, Señor, amén. Hermano, nunca es tarde para Cristo. Aleluya. ¿Sabes qué quiere decir conversión? Cambio radical. Vamos a ver Lucas 19. Aleluya. Por eso la Biblia siempre te va a llevar a ejemplos. Antes de empezar esta reunión, estuvimos orando 15 minutos en el Espíritu. Aleluya. Por ti, por tu casa, por tu familia. Aleluya. Porque Dios nos ha dado una encomienda que estemos orando por el ministerio. El ministerio de Tabernáculo en la Roca tiene que ver 100% con familias. Por eso el enemigo quiere destruir a las familias. Entonces tenemos que provocar que sea reivindicado en el nombre de Cristo Jesús. La reivindicación o vindicación significa restituir. Aleluya. Lucas 19, 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Estaba devolviendo. Y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo con el cuarto tanto, es decir, 4 veces más. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Aleluya. Es recuperar lo que se perdió. Mateo 6, hermanos. ¿Qué necesita tu casa? Pero fíjate bien, tienes que dejar a Cristo en primer lugar para que Él pueda obrar en tu casa. Amén, Señor. Hermano, y con las armas de la milicia puedas presentar defensa, mi hermano, Aleluya. en Cristo. ¿Sabes que tenemos 6 armas de dominio con las cuales podemos
en el nombre de Jesús, tomar dominio sobre circunstancias. Bendiga, Señor. Hermano, todo esto te lo he enseñado, pero si es necesario repasarlo, vamos a hacerlo, hermano. Mateo 6, entonces, versículos 14 y 15. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Iglesia, ¿a quién tienes que perdonar hoy? No mañana, no al rato. Sí, Señor. Gloria a Dios. 15. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Señor. Entonces, Señor. ¿quién te ha ofendido, hermano? Bendiga, Señor. ¿Recibiste alguna ofensa? ¿Y eso hizo que decayera tu corazón? ¿Y te alejaste de Cristo? Gloria a tu nombre. Hermano, gracias a Dios. Bendiga. Amén. Te voy a pedir que oremos por tu casa. Dios quiere restaurar tu casa. Amén, Señor. Y no podemos. Hay muchas cosas que atender. Solo te voy a decir una de paso. No murmuréis. La murmuración, hermano, es como el virus que está ahorita latente. ¿Sabes cómo se contagia? A través de la saliva. ¿Sabes que la murmuración, la Biblia la compara con la lepra? Porque la lepra se contagiaba a través de la nariz y de la boca, pero por hablar al oído de otra persona. Entonces, así se transmitía la lepra antiguamente. ¿No te da alguna analogía que este virus se contagia con la saliva? ¿No crees que Dios nos está pidiendo algo entonces? Bendiga. ¿Por qué el cubrebocas, hermano? ¿Será que Dios nos está enseñando a tener disciplina? En algunas cosas, hermano. Mira, alguien que ha perdido su primer amor ya no tiene la devoción por Cristo como antes la tenía. Devoción es el respeto y admiración por las cosas y la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasa cuando ya no está el primer amor? Empieza la duda. Y como hay duda, hermano, pues empiezan los titubeos, empieza la vacilación, la indecisión, empezamos a titubear. ¿Haré o no haré esto? ¿Será o no será de Dios? Hermano, cuando estamos alejados de Cristo, falta la devoción, surge la duda, viene la tibieza espiritual. Cuando yo contaba estas cosas, son 6, hermano. ¿Y sabes que el 6 representa la carne? Tibieza, hermano. ¿Qué es la tibieza? Cuando nos empezamos a relajar. Cuando decimos, no seas tan exagerado. Y empezamos a descuidar la voluntad. Y ya no se la rendimos a Cristo. Una de ellas es que empieza a faltar el celo. Ya te lo mencioné en 2 de Corintios 7:11. Y el celo, si lo quieres ver así, hermano, es que cuando le quitas la exclusividad a Cristo, ya no es Cristo el exclusivo. Ahora hay otros factores que son importantes en tu vida. Y no se diga, hermano, la voluntad empieza a no tener control. Ya no la tiene Cristo. Te jalan más las cosas. Y lo último, hermano, es que empezamos a faltar a la disciplina. Ya no somos disciplinados. Es decir, se pierde el orden, se dejan los principios de Dios y, hermano, se pierde la constancia de estar orando, de estar leyendo, de estar estudiando la palabra. Te dejo de tarea Romanos 8. Vas a encontrar cómo Romanos 8 te habla. Te voy a iniciar solamente
el capítulo y tú lo vas a terminar de leer en tu casa porque tiene 39 versículos. Dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y hermano, te va a leer, esta palabra te va a leer a ti, nos va a leer. Gloria a Dios. 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Hermano, tienes que leer todo Romanos 8. 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Recibiste Espíritu Santo? ¿Hablas lenguas? Es necesario vivir en el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no has nacido de nuevo, el tal no es de él. No sé cuál sea la circunstancia. Si a lo mejor alguien te hizo aceptar a Cristo y no fue convicción. Y si hoy quieres arrepentirte, confiésale a Cristo. Aleluya. Tienes que leer todo Romanos, todo, pero te voy a enfatizar del 1 al 17. Porque fíjate cómo dice, gloria a Dios. 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor. He estado aconsejando ahorita a muchos y sabes que me dicen que tienen miedo, que tienen temor, tienen miedo del vecino, que les haga, que les ponga. Les dije, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. 16, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Por eso oramos en lenguas, para someternos más al señorío de Cristo, para tener más conciencia de la presencia de Cristo. 17, termina conmigo. Y si hijos, también herederos. Eres hijo, entonces eres heredero. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, no te pierdas. Vamos a rogar porque Dios ya nos permita regresar al templo. Hemos obedecido a las autoridades, pero Dios ahora está poniendo que pidamos que nos permita regresar. Amén. Y sabes que cuando le pedimos que nos permita regresar es porque, mira mi hermano, te lo voy a decir así, ya no va a haber quien nos esté vigilando si tenemos o no, etcétera, protocolos y cuantas cosas. ¿Quieres regresar ya? Tienes que pedírselo a Cristo. Si amas a Cristo, tienes que pedirle que ya regresemos. Porque es necesario que estemos en la casa del Señor, hermano. En el nombre de Jesús. Hermano, te dejo también Deuteronomio 8. Lee por qué está el desierto, hermano. Los desiertos tienen propósito. Y este desierto, hermano, tuvo un gran propósito. Por eso en el desierto dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Dónde? En el desierto. Porque viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra, de la cual juró Jehová a vuestros padres. Y acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Qué es un desierto? Te aflige. Pero para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Guardaste los mandamientos estos 7 meses? Todos los mandamientos.
3, te afligió e hízote tener hambre, pero también te sustentó con maná. ¿Sabes qué simboliza el maná? Cristo, la palabra viva. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermano, Dios te ama. No estás solo. Pero si necesitas regresar con Cristo, pídele perdón. Si Él ya no era tu prioridad, estamos hoy para estar a cuentas, hermano. Vamos a orar. Dios te ama. Oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Keranmai arandu tiribiriske yorabaste yorandarabaste turibinaramai maranarastai. Mereketo rabarabastai turibiribiste turibiribiskai arandai arabastai turibirikamere. Marayando ribiribistai turibiriko marabarakai turibiribistai turibiri. Oranchei tarabarastai turibirikandara barabastai turibinirimai maramaramarastai turibiri. Padre, hoy te pido, el que necesita consolación, envíale consolación, mi Señor. El que necesita tu consuelo, yo te pido, Señor, que lo rodees con tu amor entrañable, mi Señor. Todo desamor que haya entrado, toda herida, Señor, hoy sea sanada en Cristo Jesús. Dice el Señor, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Padre, intercedo por el hijo, intercedo por la hija, intercedo por el esposo, intercedo, Señor, por la esposa, intercedo por la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Pero antes que nosotros está Cristo sentado a la diestra tuya, Señor, y desde ahí está intercediendo por todos nosotros. Cristo, hoy presentamos a la familia, Señor, cada familia que tú compraste con la sangre, con tu sangre, mi Señor Jesucristo. Padre, todo aquel de mis hermanos, hermanas, que se había apartado de ti, Señor, muéstrale el camino por donde debe regresar, Señor. Yo te ruego, Padre, que el que necesita consolación, abraces su corazón en esta hora. Lo rodees con tu amor, Señor. Ese amor que no tiene límites, Padre. En esta hora te clamo, Señor. Te clamo, Señor, toda aspereza que vino en este tiempo, venga la sanidad de tu amor, Señor, a quitar toda aspereza, Señor. Si alguno de mis hermanos estaba esperando que alguien le favoreciera con algún trabajo, con alguna respuesta, yo te ruego, Señor, que seas tú el que le ayude, Señor. Que ya no dependa de él o de ella, Señor, para ese trabajo, Señor. Señor, tú eres poderoso. En el nombre de Jesús. Así como dice tu palabra, a todos los llamados de mi nombre, congrégalos tú, Señor. Hoy te clamamos en el nombre de Jesús, que el día que tú señales ya nos permitas reunir, Señor, en tu templo, en tu casa, Señor, y en el nombre de Jesús,
Padre, intercedemos por ese día, clamamos por ese día, pero clamamos por esa cubierta tuya hoy en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te clamo, Señor, por algún familiar que esté en otro país, en otra ciudad, Señor, que no se aparte de ti, Señor. Que podamos atender al llamado, Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así como lo has hablado en tu palabra, Señor. Todo aquel que tenga que volverse como el hijo pródigo, Señor, retráelo, Señor, retrae su paso, Señor, y pueda encontrarse contigo, mi Señor, porque tú no le vas a rechazar, Señor. Hoy intercedo por aquel de mis hermanos que ya no se congregaba desde antes de este tiempo de la pandemia, Señor. Aquel que por alguna lastimadura en su iglesia, Señor, dejó de congregarse. Padre, toda dolencia, Señor, que había en su corazón sea sanada. Lo clamamos en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que sus ojos sean puestos en ti, Jesucristo. Hermano, hermana que me estás escuchando, si tú no habías hecho una decisión legítima por seguir a Cristo y hoy te das cuenta que lo necesitas, solo dile conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo el tiempo que he caminado sin ti. Perdóname, Señor Jesucristo. Todo lo malo, todo lo del mundo que he deseado, hoy, Señor, me arrepiento. Perdóname. Señor Jesucristo, hoy te pido que seas el primero en mi alma, en mi espíritu. Hoy te reconozco como Señor y Salvador. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero decirte, iglesia, que el día jueves por la noche, después de la enseñanza, tuve que ir a un funeral. No fue alguien de la iglesia, uno de los hermanos que se conecta todas las semanas, me pidió que si podíamos ir a ministrar. La bendición de Dios, cómo es que Dios nos dirige para todo, hermano. El orden divino es que tú hagas lo correcto, de la manera correcta, hermano, en el tiempo correcto y con la ayuda correcta. Cuando me dijeron que sí tenía que ir, vino la palabra de Dios, me había hablado que tenía yo que ir. 40 personas. Estaba el lugar tan chiquito, todos pegados. Pero ¿sabes qué me dijo Dios? Háblales de esperanza. Estaban velando a una ancianita que le mordió o le picó una araña, la araña violinista, y falleció de esta picadura. Ya estaba muy grande, pero ¿sabes que antes de fallecer ella reconoció a Jesucristo? Gloria a Dios. Y entonces yo pude hablarles de lo que ella estaba disfrutando ahora en Cristo Jesús. Pero esas 40 personas que estaban ahí, si tú supieras cómo Dios empezó a obrar en ellos, yo te lo cuento, pero mujeres empezaron a llorar, porque la única esperanza está en Jesucristo. Y sabes, las 40 personas a coro confesando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Familias que no querían convertirse a Cristo, familias de esta ancianita, pero a través de la muerte Dios los llamó. Amén, Señor. Y mira, 40 personas aceptando a Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo Jesús está buscando llegar a muchos? Amén. Pero a los que ya son sus hijos, Él quiere ser el primer lugar en tu corazón. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos Señor. primeramente Dios el jueves en la enseñanza. El domingo
y estemos pidiendo para que ya pronto regresemos. Te encargo que estés orando. Amén, Señor. Dios te bendiga. Aleluya.